Iniciamos nuestra primera charla del programa del día de hoy y me da muchísimo gusto saludar al doctor Gabriel Montes Sosa, que ya hace un par de semanas estuvo por aquí platicando sobre su más reciente publicación. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre un capítulo que tiene un tema que a todos nos interesa muchísimo, que son las narrativas sobre la COVID-19 y la educación. Doctor Gabriel, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y nuevamente muy agradecido por este espacio. Y sí, efectivamente es un texto que lo voy a mostrar. Si me permites, también podemos obsequiar algunos al público Ah, de maravilloso. TV WAP y bueno, también lo tenemos vía electrónica. Es un texto que se llama El triunfo de la vida sobre el temor a la muerte, narrativa sobre COVID-19 y educación, que coordinó la doctora Isabel Guzmán Ibarra y el doctor Rigoberto Marín Uribe. Ambos son profesores de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y quiero comentarte que este libro es un esfuerzo desde el año pasado, en el cual pertenecemos a un grupo mundial, tanto la maestra Susana Ismene Burgos Vázquez, con la que escribí este apartado. Son textos de personas que están o que viven en Brasil, en Perú, en Colombia, en España, en Bélgica, en el caso de nuestro país, de Chihuahua, de Veracruz y obviamente, de la ciudad de Puebla y de la Ciudad de México. Pues es un texto que habla sobre las experiencias que los docentes tuvimos en este proceso de pandemia que aún estamos viviendo. Oye, es maravilloso. Tengo el libro, me lo hizo llegar Angélica Chevalier, nuestra productora. Solamente quisiera, antes de iniciar con la plática, ¿podríamos distribuirlo de manera digital? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, entonces todos los que nos están escuchando, si nos gustan escribir al WhatsApp en el 22 25 54 6163, les hacemos llegar en este momento el libro. Hombre, y pues gracias por hacer llegar este libro que en verdad para toda la gente que estamos en el mundo de la educación y bueno, pues que estamos padeciendo y descubriendo nuevos caminos en torno a este confinamiento, creo que es bien importante reflexionarlo. Sí, por supuesto, y como te comentaba, tengo algunos libros en papel. Ya sabes que el papel para Siempre, muchos y muchas de nosotros es fundamental. claro. Escuchaba a un compañero de este grupo mundial que decía que era el primer libro que tenía, digamos, de papel, ¿no? Recientemente, que el olor a papel era muy importante y creo que para muchos de nosotras y nosotros es fundamental el olor a papel, ¿no? El poder Claro. trabajarlo, subrayarlo, en fin, es algo verdaderamente maravilloso. Entonces, con mucho gusto también te puedo hacer llegar unos libros para aquellos que les encante la textura del Maravilloso. papel, ¿no? Sí, pues sí. Es una lectura distinta y además ya está comprobado ahí científicamente que la lectura en papel pues nos ayuda a profundizar, a detenernos, es otro tipo de lectura simplemente. Fíjate que hay un estudio que se hizo y el periódico El País lo reporta en términos de pandemia, un análisis con chicas y chicos, ¿no? En el cual vieron las calificaciones que tenían, o el promedio de sus calificaciones, y les preguntaban si habían estudiado, por ejemplo, en libros de papel, válgase la expresión de manera digital, y los estudiantes mejores evaluados son los que tenían el libro de Claro, papel. Es algo maravilloso porque además todos nuestros sentidos están presentes. Se me acaba el nombre de una autora que ha ganado varios premios y lleva, creo que, como varias ediciones, que habla sobre el papiro, sobre la importancia del papel, de lo que se juega en ese aspecto. Entonces, en términos, digamos, didácticos, ¿no? El libro de papel, sigue siendo un instrumento verdaderamente fundamental, ¿no? Claro, claro. en PDF puedes trabajar con colores, recortar lo que tú quieras, pero la emoción del papel, lo que transmite el papel es verdaderamente algo maravilloso. Claro. Es como la cuchara, ¿no? Decía Exacto. Italo Calvino, no puedes inventar algo mejor con como la cuchara, igualmente el libro. Oye, pero vámonos al capítulo. Me gustaría saber muchísimo qué descubriste en estas narrativas. Bueno, como te comentaba, este texto está escrito junto con Susana Ismene Burgos Vázquez. Es un texto que recupera las experiencias que tuvimos como docentes en el ámbito precisamente de la educación.
El texto en su primera parte refiere a la situación que todas y todos vivimos, este confinamiento voluntario, donde ya se ha reiterado, pero creo que no está de más decir que no hay parangón en el mundo de la experiencia que estamos viviendo actualmente. Es decir, Claro. si buscamos en la historia de la humanidad, no hay absolutamente nada como referente. Entonces, todo esto es nuevo en ese sentido. Entonces, ¿cómo afrontar lo nuevo con experiencias pasadas? Es muy complicado. Los profesores y las profesoras tuvimos dificultades, en fin. Y lo que ahí se plantea, o es la idea que se deja entrever al inicio, es que como nuestra habitualidad se deshabituó y tuvimos que plantearnos otras formas y otras estrategias en este sentido. Como lo complejo y lo interesante es, ¿a quién le abrías la puerta? El beso como elemento fundamental de acariciar al otro se Mm. negó. Aprendimos el significado de las palabras más allá de las buenas costumbres de cómo estás, cómo te encuentras, oye, que tengas un buen día, en verdad que tengas un buen día, ¿no? Entonces, todas nuestras habitualidades se deshabituaron y en ese sentido entramos a un espacio sumamente interesante de cómo lo vivimos. A partir de eso, el texto se plantea trabajar 4 dimensiones, digamos, en términos de fenomenología, en términos de cómo se nos aparece el mundo. Entonces, hablamos del tema del tiempo, el tiempo se movió, ¿no? Del tema del espacio, del tema del cuerpo y del tema de las interacciones, cómo se movieron. Cómo se movió el tiempo, ¿no? Recordarás esta vieja idea de San Agustín que decía, yo sé que es el tiempo, pero cuando me lo preguntan ya no lo sé. Claro. Esta idea de que hay un tiempo objetivo que nos convoca en el caso de tu programa, que tiene un inicio y un final. Aquí la pregunta es subjetivamente cómo vivimos ese tiempo de ese programa, que nos puede parecer eterno o nos puede ser verdaderamente maravilloso y que faltó algo más que decir. Entonces, el tiempo se nos movió, por supuesto, en esta cuestión educativa y ese es uno de los aspectos que referimos a la cuestión del tiempo. El otro elemento que planteamos es el espacio. La casa se volvió oficina, ¿no? La sala O sea, se probablemente. volvió todo, ¿no? Prácticamente. Exactamente, ¿no? Y entonces fue interesante porque también cómo ocupamos ese espacio, qué espacio le dimos, ¿no? Y como la mayoría se encontraba en casa, al estudiante, ¿qué papel jugaba en ese espacio? Probablemente fue su recámara, probablemente fue la cocina, porque mamá no podía dejar de hacer cosas, ¿no? Y al parecer un proceso como de jerarquía, ¿no? Desde una perspectiva, digamos, androcéntrica, desde una perspectiva desde el hombre que definía los espacios y los lugares. Nos dimos cuenta que eso que llamábamos casa o mi recámara ya no era mi recámara, sino parece que era de muchas personas, ¿no? Entonces, el espacio se movió en ese sentido, y más que nunca se dio cuenta una cuestión de género, ¿no? De los espacios que ocupamos los hombres y las mujeres, ¿no? Y en ese lugar que se volvió casa y en ese sentido oficina, pues era muy común que las autoridades se comunicaran contigo a cualquier cosa y en cualquier momento bajo el argumento de que está en casa. Entonces tiene que contestarme porque está en casa. Ni más Claro. que diga no estoy, ¿no? Me explico. O No no, hay forma, no hay forma de escaparse ahí. claro, ¿no? O la otra, por ejemplo, igual en el caso del alumnado, ¿no? Que lo atiborramos de cosas porque está en su casa. Y ese espacio pues también se movió en sus relaciones interpersonales. Es Oye, ahí decir, yo tengo una pregunta, Gabriel, y yo me he dime, dado cuenta, y algunos teóricos, digamos, coinciden con esta perspectiva. ¿Qué tan de acuerdo estás en que, por ejemplo, una clase que normalmente se llevaba a lo mejor en 3 o 4 horas en aula, se replique de la misma forma en cuestión de tiempo? ¿Qué opinas? ¿Debe de ser así? no, no, es muy complicado porque el tiempo se vive de otra manera. Exacto. Hay una esencia de la docencia. El que tú tengas que atrapar al estudiante con tu tonalidad y con tu lenguaje. Recalcati dice que lo maravilloso de la educación es cómo transmites ese lenguaje. Él habla de un término muy bonito que dice, vamos a erotizar los libros. Seguramente tuviste un profesor que admiraste en tu Claro. profesión. La pregunta es, ¿por qué lo admiraste? Seguramente lo admiras porque te trataba bien, ¿no? Y la forma en cómo te daba la clase, la forma en cómo
te explicaba un libro, tú dices, ya quiero comprar el libro, ¿no? Esa es la esencia de la educación y sigue siendo la misma. Esta idea, por ejemplo, de la tarea. La tarea es un invento de papá y de mamá, o sea, tú no encuentras ninguna teoría pedagógica que te diga hay que dejarle tarea a los niños. Claro, hay que dejar actividades de investigación. Entonces no puedes, válgase la expresión, atiborrar al estudiantado como si estuviera en clase. No es lo mismo que les diga, oye chicos, nos vemos el miércoles en clase a tal hora y estas son las lecturas. No es la misma forma que si estuviéramos de manera presencial. ¿Por qué? Por cómo vivimos el espacio y el tiempo. Yo te puedo decir que donde vivo, hacia la universidad, hacia la Facultad de Filosofía y Letras, me alrededor de 20-25 minutos. Claro. Claro, de la recámara o de las recámaras o de la cocina o de la sala, no me hago más de 10 o 15 pasos. Y alguien diría, pues ahí está luego, luego. Claro, pero lo bello y lo hermoso de transitar de aquí hasta la universidad, tú te distraes, ves cosas, pasas por un café, platicas con alguien. Por supuesto, siempre llegas a tiempo a clase, pero el tiempo y el espacio lo vives de forma diferente. Claro, Y completamente. entonces el otro, la gente también piensa, y es un problema que tenemos los docentes, que si tú le das 10 lecturas, tanto en licenciatura como en posgrado, pues te lo va a hacer porque está en su casa. No es cierto. Sabemos que un texto se trabaja, se analiza, pero se atiborró de trabajo al estudiantado y por supuesto también al profesorado. Entonces, Claro. estos cansancios crónicos que vivimos todos. Y en ese sentido, y recuperando lo que tú dices, claro, lo presencial tiene muchos aspectos. Hace rato hablamos del libro, hueles al otro, ¿no? Claro. En ese sentido, también hay una perspectiva muy interesante que nosotros reflexionamos. Es decir, este espacio virtual se puede convertir en un refugio. Porque probablemente este espacio es donde el chico puede contar lo que le ha sucedido. En Claro. este espacio es donde el chico, aparte de la lectura, te puede contar de su vida. La muerte se presentó en los salones de clases virtuales. El espacio este virtual fue catártico. Era muy común que la gente decía en las reuniones que teníamos o en clases, es que ya estás haciendo catarsis de manera como muy peyorativa. La catarsis es liberación de energía. La catarsis, ¿no? Y perdón mi forma de hablar, pues soy profesor. La Claro. catarsis, Aristóteles decía que es esta parte en que se dan dos emociones muy importantes, la misericordia, el miedo y el temor. Ujú. ¿Por qué? Porque uno es un sujeto misericordioso, porque lo que le está pasando al otro te conmueve de tal manera que haces acciones. ¿Por qué miedo y temor? Porque no quieres que te pase lo que le está pasando al otro, lo que te pasa a ti. Entonces, aún estas contradicciones que bien tú me dices, este espacio el que tenemos ahorita, podríamos hablar de nosotros. Y el profesor tiene que estar muy consciente que la muerte constantemente en el entorno o ajena está presente. Uf, qué Entonces, fuerte, qué fuerte. O sea, es decir, al límite, casi, casi. claro, y el profesor tiene que entender eso. Hay un término que se utiliza en la compañía de Jesús, en los ejercicios espirituales, que se llama la cura personalis. La cura personalis refiere a que en el momento que están haciendo el ejercicio espiritual es muy probable que algunos integrantes pues se bloqueen. Entonces, la persona que coordina, pues, ¿qué está pasando? Eso pasa también en el acto educativo. En la manera presencial, imagínate que estás dando Claro. clase, un chico se te está como durmiendo, lo ves muy No, pues de distraído. inmediato lo despiertas, ¿no? Esa es una posibilidad. La otra es, me espero que termine la clase y le digo, oye, esté notado de esta manera, ¿algo pasa? Entonces, no solamente estamos formando a un profesional en un saber disciplinario, que por cierto tendría que pasar a la transdisciplinariedad, sino estás formando a una persona y un ciudadano. ¿Qué está pasando? Ese Claro. espacio hay que tenerlo, hay que darle un espacio al estudiantado, no temerle hablar sobre la muerte. Mm. Y aquí recuerdo algo, y en el texto tanto Susana y yo lo planteamos, hablamos de Prometeo, ¿no? Todo el mundo piensa que el gran aporte que dio Prometeo a los seres humanos fue el fuego. Pero no, si uno lee antes de lo que dice sobre el fuego, dice Prometeo que él inspira piedad a sus amigos.
Y entonces le pregunta a Corifeo, ¿y qué fue lo que hiciste? Dice, hice que los hombres se olvidaran la muerte. ¿Y qué más Wow, qué hiciste? interesante. Dice, después les di el fuego. Y gracias a eso tenemos la cultura, tenemos una serie de poesías. Entonces, en este texto hablamos de todo esto. Ya hablé del tiempo, ya hablé de espacio, hablamos también de la corporidad y de las relaciones. Más o menos giran en esta situación. Qué padre. Cuando hablabas de que el estudiante se bloqueaba, pues literalmente, ¿no? Cuando estamos dando clase y no nos mostramos y apagamos los micrófonos, eh, ¿qué tipo de diálogo estamos construyendo? Creo que estamos en un momento en donde estamos redefiniendo finalmente la forma en cómo dar una clase, Gabriel. Claro, por supuesto. Fíjate que se puede criticar mucho a lo virtual, lo cual es correcto, pues hay que hacerlo, ¿no? De eso se trata la vida también. Pero también utilizarlo como un instrumento de diálogo, ¿no? Hay Claro, una palabra que creo que debe ser la palabra de este milenio o la palabra que nos tiene que dejar la cuestión de la pandemia, ¿no? Y tiene que ver con la palabra que tiene que ver con bondad, ¿no? Hay una novela maravillosa de Vasily Grossman que se llama Vida y Destino, a la cual Emmanuel Levinas constantemente y habla de la bondad. La bondad es espacio que tenemos tú y yo. Las autoridades te pueden decir lo que quieras, oye, termina el programa, ¿no? Pero ese claro. espacio de bondad que tienes en clase de comprender al otro, ¿no? Eso es un espacio fundamental y que hay que reivindicar. Y la idea, si hemos aprendido, es que no seremos iguales. A mí me retuerce cuando la gente dice hay que adaptarnos a esta nueva realidad. Perdón, no hay que adaptarse, hay que transformar la realidad, porque muchas de nuestras prácticas que teníamos hoy son totalmente inadecuadas, no van en ese sentido. Entonces, en el texto referimos a esa parte, ¿no? Esa parte importante de la vida, de resignificar lo que hacemos y la importancia de esa interacción, aunque sea virtual. Tú y yo no nos conocemos, digamos, en una cuestión, ¿no? Pero compartimos la lectura, ¿no? Claro. Compartimos la idea de tomarnos un café por las mañanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no puede uno adaptarse a esta nueva realidad, perdón, hay que transformar la realidad y la idea es que la sociedad ha depositado en la universidad la capacidad de transformación de la vida, porque nosotros diagnosticamos, nosotros interpretamos y de alguna forma hacemos modificaciones en nuestra vida cotidiana. Este texto son 20 capítulos. El texto que hicimos la maestra Susana y yo refiere a estas narrativas un poco más experiencial, ¿no? Pues maravilloso. Pues atención a todos los profesores, maestras, académicos que nos están viendo y escuchando en este momento. El doctor Gabriel pone a disposición este libro, que por lo que estoy viendo es un libro de alto gramaje, de cerca de 400 páginas, doctor. Es exactamente, mira, es un texto que está compuesto alrededor de 20 capítulos, te digo, con personas de diferentes partes del mundo, decía yo, de Brasil, de Perú, de México, en el caso de México, de Chihuahua, de la Ciudad Claro. de México, de Veracruz, de Puebla, de Bélgica. Es un texto que no solamente establece narrativas experienciales o notas de experiencia de lo que hemos hecho, sino también vienen trabajos que se hicieron, por ejemplo, sobre la tutoría en términos de pandemia. También se habla, por ejemplo, del trabajo que se hizo con el estudiantado y de evaluar lo que decían las madres y padres de familia con respecto a estas experiencias. Es un texto que de hecho tiene edición del año 20, pero lo acabamos de recibir hace 2 semanas o 3, si no mal Qué recuerdo. maravilla. Y Y bueno, continuamos con el asunto del tiempo, ¿no? Que transcurre de manera distinta, doctor. exactamente, porque lo vivimos, ¿no? Todo se trastocó, pero creo que, no creo, la educación sigue siendo la apuesta, ¿no? Porque decía yo, y quisiera incorporar esta idea, también la idea es formar excelentes ciudadanos, ¿no? Por supuesto. Y, Si no, no y- tiene y caso eso, nada.
Pues sí, porque esta vieja idea, finalmente somos una cultura occidentalizada, esta idea muy platónica de la polis, ¿no? Claro, De que hay que hacer el bien a la ciudad y esta idea de cuidar al otro como un anticiparse a que algo suceda, esta idea de la esperanza, de la posibilidad, ¿no? Entonces, me parece que estamos en un momento, perdón por la expresión, hasta un momento medio bíblico, ¿no? De a ver, pues, ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos, no? claro. Tenemos la pandemia y la ciencia. Bill Gates dijo algo que me parece interesante. La próxima es la naturaleza, ¿eh? Y contra eso nada te va a Así defender, es. nada te va a Él defender. y otros teóricos. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, felicidades por este libro y a todos los que nos están viendo y escuchando, nos pueden escribir en el WhatsApp en el 22 25 54 6163 para que puedan recibir el libro El triunfo de la vida sobre el temor a la muerte, narrativas sobre la COVID-19 y educación. Doctor Gabriel, le agradezco mucho, le mando un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias, que tengas un lindo día.